Uno, dos. ¿Listos? ¿Ya estamos al aire? Muy bien. Pues bienvenidos todos. Como se pueden dar cuenta, ya estamos en un lugar icónico de la ciudad, en un espacio geográfico también, digamos que privilegiado para los leoneses, un espacio que de alguna manera también alberga y concentra la identidad histórica de los leoneses, ¿no? Quienes han visitado este espacio, todavía no voy a decir su nombre, saben más o menos dónde estoy, saben que estamos en la Calzada de los Héroes, a un costado de la Calzada de los Héroes, y el día de hoy, aquí en Tertulia Podcast, nos acompaña nada más y nada menos que Juan Ramón Mujica, que es nuestro anfitrión el día de hoy. Muchísimas gracias, Juan Ramón. Al contrario, gracias y bienvenidos. Un honor estar aquí con ustedes. Anda también por acá con nosotros Pedro Daniel Reveles, ¿De dónde? ¿De aquí de León? dónde quiere ser? A ver, que nos diga Pedrito de dónde viene el día de hoy. Muchas gracias, Abel Ramón. Un gustazo estar aquí, como bien lo mencionas, en un espacio icónico, tradicional de nuestra ciudad. Y qué bueno que nos reúne otra vez la historia para hablar sobre el León que tanto queremos y en un espacio pues tan icónico, Singular, de mucha alegría. ¿quién no ha pasado por acá? Claro. ¿Dónde estamos, Juan Ramón? Híjole, estamos en un lugar con mucha tradición en León. Un lugar hecho para los leoneses y para todos los mexicanos, claro es. Así es, un lugar donde se respira tradición, donde podemos encontrar la historia de la ciudad de León a través de sus fotografías, a través de su espacio y propiamente a través de la historia del Panteón Taurino, ¿no? Si nos podemos remontar a una tradición que está, bueno, ahorita en estos momentos un tanto discutida, pero que es intrínseca prácticamente con la cultura novohispana y mexicana, es la tauromaquia. Así es. Estamos En el Museo Panteón Taurino de la sucursal Calzada. Y es un lugar el cual, pues sus inicios, desde 1931, ¿sí? Por Filiberto Guerra, mejor conocido como El Chato. Él tuvo sus inicios en calle 5 de febrero, sí, así es, y Emiliano Zapata. Tengo entendido que en ese tiempo la Plaza de Toros estaba muy cerca de esa área. ¿No es así, Daniel? Sí, así es. Mira, qué bueno que tocas ese tema porque nos va a permitir hablar precisamente de la tradición taurina aquí en León y dar un vistazo a la historia de estos cosos en la ciudad de León. Nosotros contabilizamos cerca de 10, más o menos, entre algunos espacios que se montaban para la ocasión, sobre todo para las fiestas de enero. Pero lo que sí tenemos una referencia es que es para el siglo XVI que la tauromaquia se empieza a desarrollar, y ya para el siglo XVIII se establece, digámoslo así, lo que ya conocemos, ¿no? Habrá que decir, ¿no?, que la tradición, o en ese sentido, la fundación de la ciudad, los inicios de la Villa de León, van a tener una tradición ganadera importantísima, ¿no? ¿Cómo no va a aparecer la tauromaquia? ¿Cómo no va a aparecer la fiesta en nuestra ciudad si quienes ayudaron a desmontar este gran llano, este gran bajío de León, fueron los mismos animales, las mismas vacas, ¿no? Ellas ayudaron, ellas fueron fuerza motriz para las minas de Guanajuato, y ellas fueron también quienes nos van a ayudar a desmontar este gran valle que después fue el Valle del Señor, ¿no? El Valle de León. Así es, una tradición ganadera que luego se nos olvida, que tenemos aquí en el Bajío, que fue la primera, digámoslo así, labor que hicieron los famosos estancieros, porque luego muchas veces, Abel, Ramón, se nos olvida que el Bajío fue ganadero porque la agricultura y la minería se acapara, ¿no? La importancia como actividades productivas, exactamente. Pero no, exactamente, se complementan porque todo el ganado era necesario para las minas y obviamente pues para el transporte del mineral. De ahí es que esta parte del Bajío, bueno, que a mí me gusta señalar que León está entre la Sierra Central y el Bajío, fue aprovechado para las tierras de ganado. Y precisamente los documentos que se encuentran en el archivo histórico nos hablan de esto, y si bien no se señala puntualmente todavía en el siglo XVI, XVII de los toros bravíos o ya de las corridas de toro,
es, como bien lo dice Isabel, inherente, que si hay ganado, va a haber esta festividad. Ay, qué bonita es la fiesta del Bajío. Claro. Dice una canción tradicional que hace referencia a esta actividad y todo lo que se vive en torno al manejo del ganado. El manejo del ganado a la hora de errar, a la hora de trabajar con él, a la hora incluso de hacerles algunos procedimientos veterinarios. Bueno, de aquel momento encierra toda una fiesta y ahí se comía, ahí se bebía. Entonces, la fiesta del Bajío, como dice la canción, qué bonita la fiesta del Bajío, va a tener este origen tal vez, ¿no? Si bien el manejo de los animales y luego de manera especializada, ya con un arte muy específico, la fiesta brava. Claro. La tauromaquia. Y claro, digo, volviendo un poquito al tema de Panteón Taurino, esto fue un auge, ¿no? Como bien dices, éramos potencia en ese momento en cuanto a ganadería. Los jóvenes como Rodolfo Gaona, a los 14 años él ya pertenecía, ¿no?, a una escuela taurina, ¿sí? Entonces, qué mejor que el lugar Panteón Taurino y teniendo a un personaje como lo fue el Gran Califa de León, un lugar neutral donde la gente se reuniera antes y después de cada evento taurino. Qué bonito que lo estás diciendo, porque el nombre, ¿por qué se llama Panteón Taurino? Por lo que representa Museo Panteón Taurino, nuestras mesas son réplicas de lápidas en las cuales están los nombres del torero, escritas, el año en que nació, el año en que murió y el nombre del toro que lo hirió de muerte o lo mató en el ruedo. Hay que decir que la palabra panteón viene del griego, de pan, todo, y teo, sagrado, ¿no? Sagrado. Lo que estamos encontrando acá, ahora que es un museo bar, que es con la intención de encontrar este tipo de objetos que llegan a adquirir este tono medio sagrado para la fiesta brava, Ramón. Sí, claro, o sea, realmente la gente, digo, en la actualidad ya la gente taurina nos sigue visitando y la que no viene y vive ese sentimiento, ¿no?, taurino, el ambiente que nosotros ofrecemos, el mariachi, las pinturas antiguas, la música, el ambiente que nosotros procreamos, todo eso hace sentir y la gente se va a gusto, se va satisfecha con una muy bonita experiencia cada que nos visita. Desde la misma estructura, ¿no? El coso, los tendidos, toda la decoración, como bien lo mencionaba Isabel, Ramón, es muy interesante esta parte de entender que una plaza, o en este caso un coso taurino, se presta ahí para la vida y la muerte, ¿no? Un jugueteo, un baile, y que nuestra ciudad tiene muchísima tradición. Ya lo mencionábamos desde la época de los estancieros, después la fundación, y ya ha entrado el siglo XVIII con las primeras plazas que se tienen documentadas, como la de la Soledad en 1734, la famosa Plaza de Gallos, que también tuvo esos usos en los siglos XVIII, XIX, la Plaza de los Limones en 1824, y una que mucha gente conoce, la Plaza de León o la Plaza Reforma. La ubicamos perfectamente en el mapa, creo yo. Bueno, actualmente tiene un nombre que pues, la calle sigue teniendo ese nombre, ¿no? La calle Reforma, ¿no? Es curioso el que tengamos, por ejemplo, en la Plaza de Gallos, que actualmente está, digamos, remodelada, por no decir otra palabra que nos implique otras terminologías arquitectónicas, históricas, hablando de patrimonio, pero en esos espacios fueron creciendo. Y eso nos deja ver también, por ejemplo, que el tamaño del redondel, o sea, cómo fue creciendo, cómo se fue adaptando y cómo la arquitectura de estos espacios fue prestándose a las necesidades de la población. Cuando eran pocas gentes, pues estaban redondeles, espacios un poco más pequeños. Conforme fue creciendo la ciudad, conforme el público fue necesitando otro tipo de espectáculo, un espectáculo masivo, pues los espacios fueron creciendo y así surge, por ejemplo, la Plaza de la Soledad, parece, sí, ¿no? En el siglo XIX. Y esa lectura que le das yo creo que es muy interesante, porque a través de este tipo de espacios para los eventos, para congregar gente en torno a un espectáculo, llámese gallos, llámese toros en este caso, también te habla mucho del crecimiento de la ciudad demográfico, pero también la importancia económica.
¿no? Y también te dice mucho, pues, de que aquí había dinero, de que las festividades de enero, sobre todo, cuando se hacían los festejos en torno a la fundación de la ciudad, que iban complementados como parte de las corridas de toros, te habla mucho de la gente que habitaba, pero también la gente que llegaba, que transitaba y que veía a León como un punto importante, porque luego, hoy en día, por ejemplo, es muy común que ya cualquier población, sin menospreciar, tenga un centro de espectáculos, ¿no? De mayor o menor tamaño, pero en aquel entonces no era muy habitual. Eso te iba a decir, Pedro. Yo quisiera contradecirte en términos de que la ciudad, hablas de un esplendor en el siglo tal vez del 18, del 19, pero en la actualidad seguimos siendo una de las ciudades más importantes de México. Sí, claro. ¿No? Sí. De Guanajuato somos la más importante y la ciudad hacia abajo, con menos población, es Celaya, que es 3 veces más pequeña casi. Digo, y con lugares como el Museo Panteón Taurino, claro que somos una de las ciudades más importantes del país. Y vienen y siguen visitando, Sí, ¿no? y precisamente eso. Y digo, si en aquellos años únicamente entraba sexo masculino, en la actualidad, como pueden ver a su alrededor, familias, o sea, familias enteras, y no únicamente de nuestro país, sino de más allá de nuestras fronteras, la gente nos visita y sabe del lugar. ¿Cómo surge? Ahorita que, bueno, hace rato platicabas de Chato Guerra, ¿cómo surge el Panteón Taurino dentro de la, digamos, en el ámbito del servicio de las bebidas? Era cantina. Cuentan que él pensó en un lugar neutral, como bien lo comenté hace un momento, donde la gente se reuniera. Es como en la actualidad, dicho sea de paso, el fútbol, ¿sí? Y Panteón Taurino, ahora en este predio, porque inició en 5 de febrero y Emiliano Zapata, fue muy reducido. Tanto éxito tuvo Panteón Taurino que decidieron acercarlo a esta área. Y qué mejor, cerca de la calzada, ¿no? O sea, estamos en un lugar muy establecido, muy ícono, donde la gente le es fácil llegar. Y tenemos la Plaza de Toros, estamos en el punto medio de la Plaza de Toros y de los eventos de Poliforum, o la feria, cuando se realiza. O el estadio. Sí. Exacto, entonces sigue siendo, creo que la persona que Filiberto Guerra, cuando funda el lugar, o sea, no creyó que su intención fue esa, un lugar neutral, pero que hasta la fecha sigue siendo así. Lo logró y sigue siendo un punto de reunión para ir a una corrida de toros o para ir a un juego de fútbol, sí, o a un evento. Sí, siempre Panteón Taurino y de ahí nos vamos al evento. Tengo entendido hasta que la fecha sigue siendo así. Que era un aficionado práctico. Era un aficionado práctico. Ajá. Y precisamente por esa afición surge el espacio en 1931, como bien lo mencionas, 5 de febrero y Emiliano Zapata. Es correcto. Ajá. Y 30 años después se lo trae para acá. Al predio que es actual. Sí, no hay pérdida. Fíjate que también estaba revisando que tuvo esa visión, aparte de que es un espacio pues significativo, icónico para la ciudad, aquí la calzada, el paseo. No sé si él estaba enterado, yo creo que sí, que aquí en los alrededores hubieron plazas de toros, y que eso yo no lo sabía, fíjate, precisamente para este podcast estuvimos investigando. Y tengo entendido que donde era la penitenciaría, que posteriormente fue el Estadio Patria, el 2. El segundo Patria. Ajá, así es. Hubo una plaza de toros y aquí muy cerca, en la calle Providencia, estuvo otra plaza de toros, la venta de Santa Isabel. Entender que en ese momento las plazas de toros son de mampostería, o sea, que de alguna manera son, no que se quiten y se pongan, pero como armables. Como las peleas de gallos. Un poco armables, pero era un espacio un poco clandestino. Ya de alguna manera muy ad hoc para este tipo de cosas. Tan así que va a aparecer el primer Patria, acá a este lado, un poco al norte de donde estamos, va a aparecer el primer Patria. Y es un lugar estratégico en ese sentido. Claro. O sea, había estado donde estuvo la penitenciaría, habían aprovechado esos espacios para las corridas de toros y para otro tipo de espectáculos, seguramente para charrería también. Luego el primer Patria, que también tenían ese tipo de funciones de lo que conocemos ahora como lienzo charro, y el segundo Patria, que va a estar acá en Londres, ¿no? Entonces vale la pena entender que sí es estratégico ese cambio de 5 de febrero
a la calzada, que también habrá que entender, y también ya lo dice, por ejemplo, el mismísimo Federico Pols y Rincón Gallardo, ¿no? Cuando hace esta crónica de lo que se vivía en la calzada, estar un sábado o un domingo en la calzada significaba, primero el sábado, pues este espacio lúdico, ¿no? Para pasear con la familia y el domingo en la mañana también después de misa, y se veían seguramente coches, y el fútbol los sábados, los domingos. Entonces eso nos deja ver que es un espacio estratégico en términos de que estaban los dos primeros estadios de nuestra ciudad, luego la Martinica y ahora el Estadio León. El Estadio Nauca. Porque aparte es un periodo cuando se viene para acá el Panteón Taurino, Calzada, es una época de crecimiento para León muy marcada, ¿no? 63 ya empieza, bueno, desde el 61 a construirse López Mateos, como bien lo mencionas, está la Martinica, está el Estadio Patria, ya posteriormente en el 63 el Estadio León, 64, 65, toda esa década. Entonces tuvo la visión el señor Guerra de que además de ser un espacio importante para, como lo mencionaba Abel, los domingos pasear con la familia, teniendo el monumento más icónico de la ciudad aquí a un costado, pues que sea un punto de encuentro, como bien lo mencionaba Ramón, ¿no? Ya sea los toros, ya sea el fútbol, que está muy ligado aquí en León, Claro. que luego se nos olvida que León tiene una larga trayectoria y una afición muy grande en cuanto a los toros. Sí, pero son muy apasionados. casi a la par El del leonés fútbol, es muy ¿no? apasionado. Claro. El León, mientras su equipo ande bien, el leonés es más productivo. Es más productivo, produce mejor. Y gasta mejor. Que eso es lo importante. No. Que visite un panteón. Y fíjate que está muy ligado con la parte de la identidad, porque ahorita que mencionabas el fútbol, pues con todo respeto para nuestros amigos y un saludo para mi familia en Aguascalientes, si no tienes un equipo exitoso que te represente, y en este caso una dinastía o un torero, en el caso de la afición taurina, que encumbre el nombre de tu ciudad, pues está como que difícil crear afición, ¿no? Y en el caso de León lo tenemos a Rodolfo Gaona, tenemos a Antonio Velázquez, tenemos a varios toreros y dinastías que afortunadamente han puesto el nombre de León en alto. En ese sentido, Gaona puede ser la gran leyenda mexicana. O sea, ¿podemos decir eso? ¿Quién es la gran leyenda mexicana? Pues los expertos dicen que Gaona es el mejor torero de... Rodolfo Gaona fue conocido... Si se pelean yo me voy a ir, porque me da miedo. No, por su elegancia. Y es que, bueno, les voy a decir una cosa. Hubo una camada de los años 30 a los 50, que si vemos el fondo del Panteón Taurino, y en esos cuadros vamos a encontrar a los 5 toreros españoles más relevantes de la época, al igual a los mexicanos, y eso sin mencionar al faraón de Texcoco, ¿no? O a David Lisiaga, son Armillita Papá. Entonces todos estos toreros, hubo una excelente camada de los 30 a los 50. Y afortunadamente para nosotros como leoneses tuvimos al mejor, a uno que iba de mano a mano contra un torero que también lo dio todo. Desafortunadamente él sí murió trágico, que fue Manolete, pero en la actualidad, híjole, todavía en los 90s teníamos muy buena camada taurina. Estamos hablando de Eloy Cavazos, estamos hablando de los Armillita, de los Silvetti, del Sotoluco, varios toreros. Y en la actualidad, ahorita siento que estamos un poquito ya flojos en ese sentido. ¿Tú crees que podría haber mejores toreros? Sí, claro, los hay, como futbolistas, o sea, hay muy buenos toreros. Algo sucedió. Siento que ya no hay ese apoyo que había antes, y ahora estos chicos tienen que sobresalir por sus propios medios. Hay aquí en este museo hay una foto de un Gaona jovencísimo con la cuadrilla de Ojitos. Sí, es correcto. Quien venga va a poder observar esta foto. Sí.
Estaría buenísimo que nos dejarán verla ahorita para presumir. Sí, claro. Bájense, Se las compartí. Así no está. Sí, claro, tenemos fotos desde los 14 años que él inició en rancherías cercanas. Rodolfo Gaona, su padre fue navarro y su madre fue una indígena. Entonces él, obviamente, la mayoría de la gente lo conoce como el Califa de León, pero también era conocido como el Indio Grande. Como el Indio Grande. El Califa de León. El ¿Por qué Califa de León. El Califa, ¿no? ¿Por qué Califa? A ver, ¿Por los ayúdame tacos? con esa respuesta, por favor. A ver. ¿Por qué el Califa? No, yo no voy a... ¿No? A Pedro le gusta meter... Incluso Me encanta ponerlo. él inventó Hay una leyenda ahí, ¿verdad? Él inventó la gaonera. Bueno, sí. ¿El corte o el...? El corte lo inventó el campeón. El nombre se lo fusiló a la faena que A la inventó faena Gaona sí. con el capote detrás. Ajá. Esa es la gaonera. Fíjate, es bien interesante. Inventó otra. La El verdad, centenario. El La del centenario. centenario. Es correcto, Ajá. gracias. Inventó otra, el centenario. Que hasta la fecha, esas dos faenas, todos los toreros las llevan a cabo. Sí, Que sí. eso está vinculado a su época. O sea, es toda una época de grandes toreros mexicanos. Sí, sí, la época de oro del salud, Salucita. del toreo. En ese momento se estaba celebrando el centenario de la independencia, de la independencia. Son los grandes momentos de Gaona y lo están sacando a relucir, ¿no? Sí. Hay otro indio guanajuatense, Juan Silvete. El tigre. Ah, tigre. El indio, ajá, sí, es el El mismo. tigre, Juan Ahí está Sin la foto, Miedo. ¿no? Ahí está Juan Sin Miedo. Ahí está la foto para que la enfoquen si pueden. A ver, producción. Ay, no. Sí. No, bueno, aquí sigan con Pedro y su perfil griego. No, ya no voy a decir nada, ya me regañó la producción. Y Antonio Velázquez, lo tenemos aquí. De este otro lado. Este es Antonio Velázquez. Otra figura del toreo. Antonio Velázquez. Leonés. Nada más y nada menos que. Nada más y nada menos que Armillita fue su mentor. Armillita. Decir también de la importancia de Antonio Velázquez para como leonés, para la calzada. Me parece que eso es importantísimo porque es el mismo periodo en que se está estableciendo de este lado el Panteón Taurino, en que hay una reconfiguración, no una reconfiguración, pero es una remodelación de la calzada. Se está estrenando León, se está poniendo el primer León de la calzada, y luego quien está colaborando de manera importante es Antonio Velázquez, que era un leonés muy orgulloso. Que muchos pensaron en esa época, sí, fue muy buen torero, pero digo, no era fácil olvidar a Gaona y mucha gente lo comparaba, pensaba que podría llegar a ser lo que Rodolfo Gaona en su época hizo. Era difícil, fue muy buen torero, pero cada uno tuvo lo suyo. Claro, Él nació en 1920 y Gaona murió en 1975. sí, todavía le tocó inaugurar el acto protocolario de la inauguración de la Plaza de Toros La Luz, Pero 1961. Y Antonio Velázquez, un hecho muy importante que lo menciona Abel, es a él aporta, o por iniciativa, idea de él, es que se coloca el León de Bronce en 1958. Promovió. Así es, él promueve el gran porcentaje, el mayor porcentaje lo puso él. Y ahora sí que lo más importante, exactamente, lo más importante soltó la marmaja, ¿no? Porque unos promueven pero se quedan en eso, en idea. Pero él, sobre todo, puso dinero, promovió, hizo la iniciativa, se reunió con Humberto Peraza, tengo entendido, para diseñar el león. Lo trajeron desde México y es hoy un símbolo de la ciudad. Desafortunadamente hay una pequeña manchita que tenemos respecto al patrimonio. Se había colocado hace algunos años una placa en honor a Antonio Velázquez cerca del Arco de la Calzada, ya no sabemos dónde quedó, pero precisamente para visibilizar este tipo de actos que tienen los benefactores de distintas índoles hacia nuestra ciudad, ¿no? No, a ver, dinos dónde lo viste o qué, Pedro. ¿Dónde viste esa placa?
Vamos a tomarnos. Yo nunca la vi. Nunca la vi, no la vi. nunca voy a pasar la fuente. Pero es importante decir, eso, o sea, es importante decir que existió la placa, la importancia de don Antonio Velázquez en esa reconstrucción, o digamos en esa remodelación y tenemos ahí el león de la calzada. Ahora, hoy en día, ¿dónde encontramos un reconocimiento de Antonio Velázquez? Como lo hacemos con Rodolfo Gaona. Aquí hay uno de Rodolfo Gaona. Hubo una glorieta con el monumento a Gaona. Así es. Sí. Mira, ese tipo de cosas creo que como leoneses debemos de visibilizarlas más. Ahorita que mencionamos de esta placa de Antonio Velázquez, yo recuerdo antes de que se hiciera la plaza en Cruz de Cantera, ahí estaba su casa, en el barrio del Cuecillo, Sí. entre Malecón y Cuecillo. ¿Dónde quedó la placa de su casa o dónde nació? No sabemos. Hace poco pasaba yo por Mariano Escobedo, cerca del barrio del Señor de la Conquista, Ajá. y ahí estaban dos placas señalando el lugar donde había nacido Rodolfo Gaona. Ya amantes de la historia, por no decir amantes de lo ajeno, ya se volaron una de las placas, pero sí es necesario visibilizar, ¿no? Repito, porque son personajes benefactores en algún u otro sentido de nuestra ciudad. Oye, Pedro, pero hablando de eso, de visibilizar esta tradición, porque sigue siendo patrimonio histórico de los leoneses. Sí. O sea, y este espacio representa, como museo, como un lugar de esparcimiento, un espacio donde puedes encontrar en gran medida al patrimonio. Así que aquí se conjuntan tres partes muy importantes, creo yo, que es el patrimonio intangible, que fue declarado así por el gobernador Diego Sinué, la tauromaquia, patrimonio intangible. ¿Por qué te persinas? Bueno. Y luego... Ay, Es un tic cada vez que hablo de esos temas. chascarrillo. ¿Qué te dice que Rodolfo Gaona lo pusieron a 15 metros de Panteón Taurino? ¿Qué te dice eso? ¿Qué te indica? Es a lo que iba precisamente. Ajá, así Conjugas tres tradiciones y patrimonios que tenemos aquí en León, ¿no? La tauromaquia, las cantinas o los espacios de esparcimiento, valga la redundancia, y el arco de la calzada. Panteón Taurino era una cantina muy reconocida en todo el municipio de León. Cuando viene la ampliación, viene de aquí de donde estamos nosotros hacia acá, viene la ampliación, provocó que perdiera esa chispa de cantina. La gente ya no lo veía de esa manera. Y ¿Estás hablando de qué año? estamos hablando de hace 4 años. 14 años, más o menos, la remodelación, la ampliación, porque esto pertenecía al predio, pero la ampliación, ¿sí?, generó que ya la gente que lo veía como cantina ya lo ve más como un restaurant bar. Inconscientemente ya lo es. ¿Por qué? Porque vemos muchas familias, vemos muchos niños para los eventos, mucha gente nos visita. Y ya no, te lo dice alguien que tiene 26 años trabajando para este santuario. Te lo dice. Entonces, ¿qué gente no he visto? ¿Qué gente no he atendido? Y la misma gente que me comenta, Ramón, me gusta ir más al ambiente cantinero. Tan así que en la actualidad, Panteón Taurino, desde 1931 a la fecha, con 96 años de historia, el Panteón Norte de la Plaza Mayor tiene 26 años, se aperturó en el 2001. El Panteón de Factory, que tiene 7 años ya este panteón, se abrió desde que inició el mandato López Obrador a la fecha. Y 2018, ¿qué te cuesta? malo para los números. Ya. Y la cantina del Cuatro Vientos, cantina del Cuatro Vientos. En el Y Cuecillo. vaya que tengo muchos clientes que me dicen, Ramón, ya voy a la cantina del Cuatro Vientos. No es que ya no me guste venir contigo, simplemente el ambiente cantinero de toda mi vida, ya aquí ya no lo percibo como antes. Y es verdad. Pero es un rollo de ambiente. Lo que estás diciendo es que Pero son diferentes públicos, ¿no? Yo creo que ustedes tienen esa oferta, tanto Cuatro Vientos, Panteón Taurino tradicional, Sí, Aule, sí. Plaza Mayor, para diferentes públicos.
les vuelvo a repetir, Panteón Taurino Calzada es muy buena referencia. La gente de fueras, oye, un lugar, punto por de ejemplo, encuentro. un leonés, ¿a dónde lo llevo? A un lugar que sea inolvidable para él, ¿sí? ¿Dónde hay un mariachi? Pienso en un mariachi, Panteón Taurino. En una buena comida, Panteón Taurino. En un buen servicio, Panteón Taurino. Claro. ¿Sí? Entonces piensan en nosotros, nos visitan y eso hace que el local, a la gente de fuera, a su familia de otros lados, oye, ¿a qué buen lugar me llevaste? Y hablando de tradición y recomendaciones, ¿cuál es lo más que acabe de llorar, ¿ya? No. ¿Cuál es lo más típico en cuanto a bebidas, alimentos que podemos encontrar aquí? Porque entiendo que también son ícono de la Esto ciudad. es un entremés que toda la vida lo hemos manejado. El guacamole, la salsa pico de gallo para el duro, o la guacamaya, ¿sí? Con pan pequeño la preparamos, y la carne tártara. La carne tártara que en otros lugares, en otros estados la conocen como carne apache, ¿sí? Pues veo que no han probado nada, no sé si ya venían de comer o qué Sí, pasó. pero con no quiero ustedes. que haga mucho No ruido. me quiero ver tan Me ahora ganan las ganas de platicar. Se nos vayan me a gana ensuciar- el chisme. Se nos vayan a ensuciar los acordeones. Sí. Pero los sopes, los burritos, el caldo de camarón, el caldo tlalpeño, las empanadas rellenas de queso. Tenemos infinidad de botanas para ofrecer a nuestros clientes y también platillos a la carta. Tenemos una extensa carta donde vas a encontrar platillos de todos los gustos, Pero ¿cuál de sería el res, singular, pollo, Ramón? el chamorro. Yo siempre ofrezco el chamorro. Mi chamorro nunca me hace quedar mal. El chamorro es una pieza y media de chamorro de cerdo bañada en un adobo tipo mole, no es picoso, los niños lo comen y se van encantados con ese platillo. Chamorro. Y de bebidas, como para De que bebidas. nos tomamos un... Por ejemplo, A ver qué tenemos acá. Mira. Que por cierto creo que ya no tiene. ahorita te la lleno. Ahorita, pasa a ver ahorita el servicio. Tenemos, híjole, no pediste, pero aquí tenemos la Stout oscura, que son cervezas muy altas de graduación. La ámbar y la clara. Ajá. Ambarael. Tenemos esas tres cervezas artesanales y las cuales han tenido mucho auge aquí, bastante. Están muy ricas. ¿Cuál es la diferencia con una cerveza comercial? ¿Cuál sería para tus clientes? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te platican? ¿Qué les gusta de esta? A ver, yo quiero probarla hasta hoy. ¿Me ayudas? ¿Quieres Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Froilán. Muchas gracias. Gracias, Freud. ¿En qué nos... Ok, entonces, ¿en qué nos quedamos? Muchas gracias. A ver si no se manchan. A ver. Ándale, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Es que me voy a poner... Entonces, ¿en qué estábamos? Algo me preguntaste, pero la verdad no lo Ya guardé. se me olvidó. Pues es que estoy... No lo guardé. Sí. No, estamos platicando de cuáles son las bebidas. O sea, ¿qué te dicen las personas que vienen para diferenciar la cerveza tradicional de aquí del Panteón, de la cerveza artesanal del Panteón Taurino con respecto a una cerveza comercial? ¿Cuáles son las impresiones que te has llevado? Bueno, las impresiones son buenas. Yo te puedo decir que tal vez tú te puedes tomar 2 cervezas de estas y como son altas en graduación de alcohol, prefieres cambiarla a otra cosa. ¿Sabes qué? Tráeme una más ligera, una Corona, una Pacífico. ¿Sí puedo decir nombres? Sí, claro. Además aquí se conjuga otra parte muy importante, León, que luego se nos olvida, que es una tradición cervecera, ¿no? Con la familia Kilian, y el que el Panteón Taurino continúe con esta tradición que viene desde la bohemia, la cerveza León, también habla de esa importancia de lo local. Entonces por eso es muy importante destacar esta parte como la cerveza Panteón Taurino, los elementos que tiene y lo que conlleva consumirla, beberla, disfrutarla, como tú lo haces de una manera tan
deliciosa y amena. En un espacio como está rica, ¿eh? Está... Porque aparte a nosotros, y yo creo que también a Ramón, que nos gusta la bohemia, y no solo hablo de la cerveza, sino de la plática, en un espacio como este, que aparte es museo, donde puedes hablar de distintas manifestaciones artísticas que te da la tauromaquia, como la pintura, la poesía, y ver, palpar la historia de esta fiesta brava, el León, pues es un espacio único, ¿no? Que ha sido visitado por, tengo entendido, artistas de talla internacional. Claro, sí. ¿Quiénes han venido, Ramón? ¿Quién? Bueno, A ver, mira, sí, presúmenos. Fíjate bien, tuvimos un presidente, Guanajuatense. Muchas gracias, ya se me durmió la lengua con esto. Que hizo su cierre de campaña aquí en este lugar. Ah. Ya sabes de quién hablo. Uno que medía como 1.90 y tantos. Ándale, que Pancherón. Pancherón. Hoy. Entonces, tuvimos a él, Ferriz de Con, Pepillo Origel. Aquí realizó programas Pepillo Origel cuando tenía su programa de la botana, cuando tenía la Trapitos al Sol. Pues en general luego han sido anfitriones, de programas de televisión. También han grabado escenas de telenovelas, escenas de películas. Ah, claro. Por ejemplo, Piporro, Torero por un día. Por ahí en 1940 y algo, no tengo exactamente el año. Pero claro que han desfilado aquí. ¿Y esto está en las redes, Ramón? ¿Eso lo está en las redes, todo lo encuentras en redes. Hay que verlo. Programas, en Multivisión hubo programas, el Gringo por todos lados, él nos visitó, el Burro Van Ranking con un programa que se llamaba Hasta Adentro también nos visitó, y siempre en los festivales masivos, importantes festivales que llegaron para quedarse a nuestra ciudad, como lo es el Festival del Globo, como es la feria, como es la motofiesta, siempre viene gente a hacer un tipo de reportaje y siempre vienen aquí. No, y eso sería en eso se distingue el Panteón Taurino ahora, en este momento. Y además es referencia en el ambiente taurino, porque tengo entendido que desde el año 90 se entregaba aquí por iniciativa de la familia Ruénes. Sí, los licenciados el famoso, Francisco y Alberto Ruénes, así es, Trofeo San Sebastián, que se entregaba el 20 de enero en la corrida de aniversario. Sí, durante la feria, que es de enero a febrero, a mediados de febrero, 6 corridas se llevaban a cabo, y el 20 de enero, cayera lunes, martes, viernes, el 20 de enero se llevaba la corrida y se entregaba la estatuilla a la mejor faena de ese día. Eran 3 toreros, 3 exponentes, la mejor faena, le entregaban la estatuilla. Tenemos desde 1989 entregándola. Digo, desafortunadamente llegó lo que ya todos sabemos y nos cambió el chip a todos, pero fueron 28 entregas más o menos. ¿Tienes ese dato? Más o menos. Sí, así fueron es. 28 entregas. Y bueno, con lo del gas. Máximo ganador. Próximo ganador. Máximo. Máximo. ¿Sí te lo sabes? No, sí, claro. El Sotoluco con 5. El Sotoluco con 5. Figuras reconocidas, ¿no? Sotoluco, Sebastián Castella. ¿Quién más lo ha ganado? ¿Quién más lo ha ganado? Extranjero lo ha ganado. Castella. Lo ganó Sebastián Castella. Lo ganó. El primero, Juli. mira. El primero. Manolo Martínez. El primero Manolo Martínez lo ganó. ¿Y el último? Y el último Rocarrey. El peruano. Sí, un galardón reconocidísimo en el ambiente taurino, no solo en México, también en España. Y que volvemos a comentar la parte de museo. Aquí se palpa la historia, ¿no? Llegamos y a mano izquierda un busto del rey David. Uy. De David Silvetti. Ese busto, en ese tiempo se tenía una sucursal en Irapuato, pero como fue franquicia, no han funcionado las franquicias.
Les vuelvo a repetir. No, además en Irapuato. Les vuelvo a repetir. En León ya son 3 las sucursales. Esta, la principal. La segunda, la de Plaza Mayor. Y la tercera, la de Plaza Factory. Son 3 Panteón Taurinos. Los horarios son los mismos. Van a encontrar lo mismo. Buen servicio, buena comida, mariachi, buen ambiente. Y la cantina del Cuatro Vientos, que también pertenece a la misma. Y en cuanto a las piezas del museo, ¿tú cuál nos pudieras destacar que podemos encontrar aquí en Calzada o en las otras 2 sucursales? Tenemos una cabeza de toro que fue lidiada por Rodolfo Gaona en 1900. El famoso par de Pamplona. No, porque el par de Pamplonas fue de su banderillero. No, Gaona se retiró en abril de 1925. Pero no tengo el dato. No tengo el dato de ese exactamente toro, de ese toro, pero aquí se tiene. Aquí se tiene. También tengo un traje de luces del faraón de Texcoco, de Silverio Pérez. Capotes. Tengo un capote de Enrique Ponce. Que se acaba de despedir aquí de la Plaza La Luz Tengo un reloj. Tengo un reloj que, si vemos la fotografía de cuando inició Panteón Taurino, ese reloj lo tengo todavía. O sea, eso va a aparecer acá. Oye, y yo me quedo con la impresión, ahorita que lo veo a detalle, ahorita que estás diciendo de las piezas importantes, que o sea, como a quien nos gusta ir a museos, no lo terminas de ver en una sola visita. No. Vale la pena resaltar eso, ¿no? Tanto para ustedes como para quien venga. No, y una pieza que nos comentabas en la reunión previa que tuvimos al podcast, los bustos que están aquí en el redondel, bueno, en el tendido, mejor dicho, algunos son autoría de Humberto Peraza, tengo entendido, el mismo que hizo el León de la Calzada. David Silvetti, cuando se suicidó, porque esa es la realidad, se retiró y se suicidó en su rancho en Salamanca. Siempre digo Celaya y no es así, fue en Salamanca. Entonces, vino la viuda, vino su hija y vino Alejandro Silvetti, su hijo de David. El hijo de David. Vino, todavía no era matador. Alejandro el hijo, estaba, no el hermano. Estaba joven. Alejandro es hijo de David. Bueno, es que tiene David tiene un hermano, Alejandro. Este es el hermano de David. Sí. Alejandro. Ajá, Alejandro. Y se llama Alejandro. Hermano de Diego. Se llama igual que su tío. Ajá. Ok. Vino el hijo de Peraza. Vino Peraza y vino el hijo. Y fueron tres esculturas. 3. Una que está aquí, la otra en Plaza Mayor y la otra en Factory. 3 Silvetti. Estamos hablando que fue en 1900... Mentira, fue en el 2005. La mía la tengo a la entrada, ¿sí? La otra la tienen en Plaza Mayor y la otra en Factory. Y son de Peraza, hijo. Porque el papá ya no puede, ya tenía sus brazos así. Entonces quedamos la dinastía Silvetti, ¿no? Aquí en Guanajuato, de las más antiguas. Yo creo que es de las más importantes, la Silvetti, ¿no? Juan Sin Miedo o el Tigre de Guanajuato. El Tigre, el Indio también se le conoció como el Indio. Como el Indio. Sí, con su cigarro. Puro, sale en las películas, era un personajazo. El abuelo, o sea, tengo entendido que, no sé, lo escuché en una entrevista, pero Capetillo dijo que, sí, o sea, era todo un personaje. O sea, para él, torearlo. Y entiendo yo por las crónicas de la época, sucesor, por así decirlo, de Gaona. Hay una crónica muy buena de la Plaza de Toros allá en la Condesa, en la Ciudad de México, donde dice, ¿ha muerto el rey? Refiriéndose, viva el rey, ¿no? Viva el rey. Porque había bañado a Gaona, Juan Sin Miedo, el Tigre. Entonces es el Tigre, después su hijo Juan Silvetti Reynoso, luego Alejandro y David, el rey David, y ahora Diego.
¿verdad? Y ahora Diego y ahora Alejandro también. Y Alejandro también. Toda una familia, toda una dinastía. Yo creo que vale la pena revisar esas trayectorias, ¿no? Es lo que les mencionaba, si A no quien nos tenemos gusta. un representativo, luego crear afición, y yo creo que Diego ha jalado bastante afición, y también esa iniciativa de querer abrir aquí una escuela de tauromaquia, como en aquel entonces, 1905, por Manuel Malacara, Ojitos. El Ojitos. Un saludo para Gilberto. Desafortunadamente, porque ni de Aguascalientes, y vaya que Aguascalientes es un semillero, ya no los hay. ¿Quién pudiéramos decir el último? De Los Adame, Aguascalientes, los Adame o... de Aguascalientes, no, Macías, no, Cejas no. Ay, Dios mío, son dos, y ganaron el San Sebastián. Saldívar. Joselito Adame. Saldívar es uno, y el otro es... no recuerdo el nombre, pero ellos ganaron los San Sebastianes, y bien jóvenes, jovencitos. Sebastián Castela no sé dónde ande, pero era un torerazo. Sebastián Castela era un torerazo. Aquí llegó a ganar 2 San Sebastián. Ojalá, siento que a futuro no duden que va a regresar nuevamente el trofeo. Que los licenciados, los señores Alberto Ruénes y Francisco Ruénes Escoto, no dudo que próximamente retomen nuevamente Ojalá, porque... San Sebastián, porque si es un plus. Sí. Viene la alcaldesa, el alcalde o el gobernador o la gobernadora, vienen, es una fiesta muy bonita que da la vuelta a la región. Un galardón de prestigio, creo yo, y además es una expresión artística, porque tengo entendido que invitaban a diferentes artistas, Claro. a diseñar el galardón año con año. Entonces, volvemos a esta parte, ¿no? Todo lo que encierra, todo lo que está en torno a la tauromaquia, hay una expresión artística, Claro. y en este caso con el San Sebastián, a través del arte en el trofeo, en el galardón. Sí, de la Peña ha sido el escultor, desde que tengo uso de razón, de la Peña ha sido el escultor de la estatuilla. Y San Sebastián es el santo patrono de León. Claro, ligadísimo a la identidad, a la tradición. Tiene que ver con eso, y yo pondría sobre la mesa otra cosa, ¿no? Tanto el espacio, este espacio, desde su origen como un prestador de servicios para la, digamos, para la diversión, para el esparcimiento. El motivo, la fiesta brava también está en transformación. En este momento la fiesta está en transformación, este espacio está en transformación, nuestra ciudad está en transformación. Me parece que vale la pena echarle un ojo, ¿no? Es muy buen momento para revisar, para venir a conocer estos espacios, para conocer esta parte de la identidad de los leoneses, para esta parte de la identidad de los mexicanos, porque la fiesta brava, por mucho y que en este momento se está cuestionando en ciertas formas, vale la pena hacer esa revisión, venir a conocer en qué medida forma parte de nuestra historia, de nuestra tradición, de nuestra identidad, porque aunque estemos revisando cosas como sociedad, vale la pena conocer, vale la pena observar el arte que hay en la tauromaquia, me parece. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Conocer, que no te digan, porque ahorita tocábamos 2 puntos muy importantes. La tauromaquia y todo lo que esto conlleva en la actualidad. Sí. Y el que no te quedes con lo que te dicen, mejor ve y conoce. Yo creo que venir a este tipo de espacios Es un espacio muy es una amable. introducción, exactamente, muy amable, que te permite conocer. Y la otra parte muy importante que mencionabas, la tradición cantinera, o ya en este caso, restaurantera o de esparcimiento, que ofrecen espacios como el Panteón Taurino y que te da otra perspectiva, ¿no? Te introduce de una manera más amable, más amigable, a algo que muchas veces está, pues, en cierto sentido satanizado. Y este tipo de espacios te invitan a conocer, no que te vale la platiquen, pena que venir. lo conozcas. ¿Cuál sería tu frase para invitarnos a conocer el panteón o los panteones, ¿no? Valdrá la pena decirlo así. Mi frase es: el Museo Panteón Taurino es y será un restaurante bar icónico y polígono.
del centro histórico de la ciudad de León. En un espacio geográfico, o sea, si vienes a conocer la ciudad, conoces el centro, vienes a la calzada, pues claro. Punto imperdible de León, ¿no? O sea, Y muy seguro. Yo creo que hasta de México, porque no hay otro igual. La verdad no. 96 años respaldan a Panteón Taurino. Ya cerca del centenario, a ver cómo lo festejamos. Un poquito a manera de cierre, ¿cuál sería la distinción del Panteón Taurino, Ramón? La distinción. ¿Por qué se distingue el Panteón Taurino? Sí. Sí, claro, ya dijimos de la tauromaquia, ya dijimos del servicio. Que vengan y pidan qué bebida, por ejemplo. Que pidan el torerito. Torerito. El torerito y el faena. Faena. El torerito lleva mezcal, lleva jugo de piña, lleva un licor de maíz y el faena lleva ginebra, lleva jugo de arándano. Son bebidas. ¿Y está fuerte? ¿Está refresco? Y mira, en la actualidad hay veces que tengo más mujeres que hombres. En mis comensales tengo más mujeres que hombres. Están empoderadas ahora. Claro, bueno, qué Están bueno. empoderadas, sí, qué bueno. Trabajan. Están trabajando por eso. Esa es una de las Son transformaciones que habrá que independientes, son Claro. independientes, Así esa es la es. realidad. Y en las sociedad plazas se de está toros transformando. también. Totalmente de acuerdo. En las Sí, qué plazas bueno. de toros también. Ya no son solo objeto de acompañamiento, sino que ya van por Eso nos iniciativa. pasa por dejarla salir a trabajar. Bueno, eso nos pasó. Dejarás de ser. Bienvenida a la liberación. ¿No? Ya hablando en serio. Sí. Que vengan y que se diviertan, que la pasen bien. No, les agradezco mucho, es su casa, vuelvan pronto. Es un placer, fue un placer, Oye. aprendí mucho hoy. No, al contrario, Ramón. Pero Aprendí. antes de que nos vayamos, hay algo muy característico aquí en el Panteón Taurino, el llamado charolazo. Sí, claro. A ver, platícanos un poquito, lo vamos a ver. Mira, el charolazo, te voy a decir por qué el nombre. Te voy a decir por qué el nombre del charolazo. Porque en una ocasión, un mesero llevaba la charola con los alimentos. ¿Y qué pasó? Se le cayó, pero le cayó la charola en el piso. ¡Pum! Hizo un fuerte estruendo que la gente dijo, pero la gente gritó, ¡ole! ¿Sí me entiendes? Entonces desde ahí, o sea, nadie inventa nada, desde ahí se cree, oye, qué buena onda. ¿Y por qué el charolazo? Porque la charola se cayó. Entonces, cada que íbamos a hacer el evento, ¡zas! Pegábamos, Haciendo un charolazo. hacíamos, pegábamos, ya no, pegábamos con las charolas ahí en la barra, se oía y la gente, entonces era, atención, el charolazo, y era cuando empezábamos con eso. Está padre. ¿Algún otro de ese mismo tipo? ¿Algún otro? de Algo ese con lo que se tipo? distinga de ese tipo de servicio. He visto gente que luego baila. El que- mariachi, el torito para festejar los cumpleaños. Tengo entendido que nos van a hacer entonces una muestra, ¿no? Del charolazo. Sí, claro. Nos van a hacer un charolazo. Nos van a hacer un charolazo. Sí. Y tú serás tú. A ver si, Tú no me, eres el- a ver si no me caigo, productor. A ver, vamos a... pues bueno, veamos qué tenemos que... Y nosotros que nos despedimos y vamos a ver el charolazo. Vamos, Invitar a la vamos, gente. Pedro, a ver el charolazo. Sí, invitar a la gente que lo conozca.